El trauma psicológico, un proceso neurofisiológico con consecuencias psicológicas, escrito por Mario Salvador. El trauma psicológico es un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano, en la medida en que todos hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones que todos tenemos de comportamiento disfuncional. Me gusta emplear la definición que Pierre Janet empleó en 1894 y que luego matizó en 1919 para definir el trauma psicológico. Es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración, síntesis del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. En otras ocasiones, el trauma ocurre a través de un periodo vital prolongado en el que el niño vive una atmósfera emocional que carece de calidad afectiva o en la que abundan los malos tratos físicos o psicológicos. En estos casos, el niño no dispone de relaciones personales que le ayuden a conciliar un sentido del sí mismo como digno y valioso. En casos como este hablamos de trauma acumulativo o, como más recientemente acuñan otros autores del campo de investigación del estrés postraumático, Van der Kolk. Trastorno de estrés postraumático complejo. En situaciones de amenaza crónica o de amenaza extrema, los mecanismos de defensa activa, lucha o huida no solo no pueden ser eficaces, en general hacen una situación amenazante se haga todavía más peligrosa. Pongamos el caso de un niño que vive con un padre alcohólico. Cuando éste está bebido y violento, si el niño o alguien de la familia se enfrenta a él, probablemente empeorarán las cosas y la situación se hace todavía más peligrosa. Entonces, la manera más eficaz de defenderse es la defensa pasiva. El niño se somete o trata de no molestar ni de hacer nada que pueda provocar la ira de la persona amenazante. Si esta es una situación crónica y además no hay ningún otro cuidador que sirva de figura protectora y que ofrezca cuidados afectivos sólidos, probablemente este niño tratará de hacerse invisible, de retirarse o de refugiarse en sí mismo, buscando sus propios recursos para protegerse y consolarse. El niño conformará un guión de vida solitario, retraído y aislado del mundo exterior, probablemente elaborado creencias de guión del tipo: no valgo nada, soy culpable de lo que pasa, soy una carga, los demás no me quieren ni me comprenden, la vida no tiene sentido de ser vivida y probablemente desarrolla un self social acomodaticio y sumiso, tratando de que los demás le acepten, pero no logrando eficazmente el respeto y la consideración, que el niño no habrá aprendido a discriminar las señales internas de falta de respeto y se seguirá involucrando en relaciones dañinas en el futuro. El guión de vida es un grupo complejo de patrones relacionales inconscientes basados en relaciones fisiológicas de supervivencia, conclusiones de la vida implícitas, aquellas compuestas de reacciones inconscientes para las que todavía no hay lenguaje, capacidad de secuenciación de eventos o pensamiento consciente, y decisiones explícitas formadas bajo el estrés en cualquier momento del desarrollo, que inhiben la espontaneidad y limitan la flexibilidad en la resolución de problemas. el mantenimiento de un estado saludable y las maneras de relacionarse con las personas.
El guión se desarrolla por el niño como medio de afrontar los fallos relacionales con las personas significativas de las que depende y que fracasan repetidamente en dar satisfacción a las necesidades. Habitualmente, estos patrones conscientes fueron formulados, reforzados y elaborados a lo largo de diferentes edades en el desarrollo de la persona como consecuencia de rupturas y faltas de sintonía en la relación con otros. Es decir, se forman a raíz de fallos acumulativos a lo largo de la relación con el otro. Kahn, en 1963, habla del trauma acumulativo como el resultado de las rupturas en el papel de la madre como un escudo protector a lo largo del curso del desarrollo del niño, desde la infancia hasta la adolescencia. Antes de tener lenguaje, el ser humano tiene una vasta experiencia de estar en relación y de cómo manifestarse para ser respondido o al no ser respondido. Así, los guiones de vida son sistemas inconscientes de organización psicológica y autorregulación construidos primordialmente como recuerdos o memorias implícitas y expresados a través del malestar fisiológico, escalas o inhibiciones de las respuestas afectivas y a través de las relaciones transferenciales repetitivas que tienen lugar en la vida cotidiana, aquellas que responden a expectativas acerca de la relación con otros. Desde el punto de vista neurobiológico, este niño del ejemplo anterior ha de poner en marcha mecanismos de defensa pasivos que implican la parálisis y la anestesia emocional. No cumple ninguna función sentir necesidades que no van a ser satisfechas o que, de sentirlas, van a provocar la toma de conciencia dolorosa de ser rechazado o minimizado. Ejemplo, al niño que se le dice lloras por tonterías, eres una persona triste y no tienes motivos. La parálisis tiene una función biológica de supervivencia en todos los mamíferos. Evita que el depredador o el más fuerte deje de atacar. Y con ello muchas veces se salva la vida. Asimismo, en la parálisis se segregan endorfinas que actúan como anestésicos naturales contra el dolor físico y emocional. El individuo puede seguir enfrentándose a asuntos prácticos requeridos para la supervivencia. En el ejemplo que nos ocupa, el niño podrá seguir viviendo en el hogar de los cuidadores, aun cuando los cuidados sean frustrantes hasta que pueda hacerse mayor y valerse por sí mismo. Pero esta respuesta de parálisis no es biológicamente homeostática. Mientras que en condiciones normales la rama simpática del sistema nervioso autónomo se activa para enfrentarse a la amenaza y una vez pasada se desactiva dando paso a la activación de la rama parasimpática que facilita los procesos de recuperación. En la situación traumática el individuo tiene que frenar de una manera no homeostática la activación del sistema simpático. Esto ocurre activando simultáneamente la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Los efectos experienciales son la vivencia de falta de tonicidad muscular, sensación de frío intenso y que viene del interior al exterior, pérdida del sentido de conexión con la realidad. Estamos hablando del fenómeno de la disociación. Podemos decir que cuando el cuerpo no puede escapar, la mente trata de no estar en el cuerpo, en realidad. Desde la óptica biológica llamamos a esto la respuesta de inmovilidad tónica. Es bien sabido que los trastornos de estrés postraumático tienen un componente somatoforme. Las personas que han sufrido de traumas simples o crónicos no resueltos representan una plétora de quejas somáticas, bien sea relacionadas con el sistema digestivo, sexual, dolores de cabeza no tratables médicamente, etc. Asimismo, hoy sabemos, como
Durante la experiencia traumática hay una desregulación bioquímica debido a que la amígdala permanece hiperactiva ante una percepción de peligro, incluso cuando ya ha acontecido. Esta hiperactivación genera un exceso de cortisol que inhibe la actividad del hipocampo, núcleo del sistema límbico implicado en la simbolización de las experiencias y la temporalización de las mismas. Es decir, sin la intervención del hipocampo, las vivencias no podrán ser convertidas en experiencias narrativas con un final y una ubicación en la línea temporal de nuestro ciclo vital. En otras palabras, las memorias traumáticas permanecen registradas en un formato de memoria implícita, somatosensorial, en las capas subcorticales de nuestro sistema nervioso. Estas vivencias que no han sido integradas permanecen activas y siguen influenciando nuestra percepción consciente de la realidad más allá de lo que somos conscientes. Como por ejemplo de esto, pensemos en una situación de la vida actual como asistir a un seminario profesional. Si hemos tenido malas experiencias no resueltas en nuestro ámbito escolar con los profesores, puede que en la actualidad haya dos sistemas de percepción de la situación de asistir al seminario. Mientras que con nuestro yo consciente sabemos que no hay peligro, puede que otra parte de nosotros permanezca alerta ante algo que pueda ocurrir que simplemente implique un riesgo psicológico. Ejemplo, y si me hacen una pregunta y no la sé, este procesamiento inconsciente de la realidad está siempre activo e influenciando nuestra experiencia de vida actual. Nuestro cuerpo y nuestra neurobiología son la caja negra que almacena nuestra historia vital. Todo está codificado en ella. Podemos decir que nuestras redes neuronales son fruto de nuestras experiencias y que se han interconectado para tratar de anticipar situaciones y responder de manera adaptativa o para sobrevivir. Nuestro cerebro es una máquina de anticipación tratando de dar estructura a un mundo de estímulos internos y externos que ocurren juntos. Estamos hablando de estados de la mente. En análisis transaccional, los denominados estados del yo, y son patrones de conducta, emoción y percepción que se activan simultáneamente ante estímulos específicos, generalmente asociados a determinados patrones de la relación interpersonal, clásicamente situaciones transferenciales. Abordaje terapéutico. El terapeuta entrenado ha de estar pues plenamente atento y consciente a los diversos modos de la narrativa del paciente. No solo a lo que el paciente cuenta verbalmente, sino también a cómo lo cuenta, cómo se expresa y al impacto que tienen otros, particularmente en la propia relación terapéutica. Todo es narración y todo implica la historia de relaciones del paciente. Así, hemos de entrenarnos en la percepción sutil del modo de funcionamiento psicológico y del funcionamiento biológico del paciente. Cómo respira, los cambios en la coloración de su piel, la activación emocional y los micromovimientos que acompañan a la narración verbal. Todo ello nos enseña el impacto de la experiencia a nivel organístico. El papel del terapeuta es pues mantenerse en contacto pleno en una relación de sintonía fina con el paciente. Esta sintonía tiene diversos niveles del encuentro. El funcionamiento cognitivo, las manifestaciones emocionales que aparecen durante el encuentro, las interrupciones del contacto con el terapeuta, el nivel de desarrollo de las fijaciones traumáticas que manifiesta el paciente, las necesidades de relación que requiere del terapeuta o que fueron mal atendidas en el proceso de maduración,
Con todo ello, el terapeuta actúa como un córtex auxiliar externo, como hace la mamá con el niño pequeño, que ayuda a través del proceso de indagación a digerir y traer a la conciencia del paciente los aspectos de la experiencia que tuvieron que ser negados, apartados o reprimidos para ser aceptado en las relaciones significativas con otros. A través de este tipo de relación terapéutica se facilita la integración de la experiencia que fue disociada de la conciencia en el establecimiento de nuevas conexiones neuronales más adaptativas. Abordaje somático sensorial del trauma. El abordaje del trauma severo ha de enfocar el legado somático sensorial de las experiencias traumáticas a través de una observación con conciencia plena, mindfulness, de la experiencia somática. Esto implica un tipo de procesamiento de los registros de las capas subcorticales elaborados por los sistemas cerebrales, orden superior, corticales, llamados técnicamente a tipo de procesamiento bottom-up. Se requiere instruir y desarrollar en el paciente la capacidad de prestar una atención consciente y enfocada, mindfulness, sobre la experiencia sentida. Definimos mindfulness como prestar atención a una manera particular al servicio del momento presente y de la forma no juzgadora. Linehan, 1993, por su parte la describe como una combinación de habilidades de observación del qué, describir y participar, y habilidades del cómo, de una actitud no juzgadora, concentrándose en una cosa a la vez. Este yo observador es claramente asimilable al estado adulto del yo del que hablamos en el análisis transaccional. Este tipo de observación reta el aprendizaje procedimental automático, reactivo e impulsivo de las memorias implícitas, e implica el descubrir cómo está organizada la experiencia. De esta forma, vamos llevando al paciente del funcionamiento impulsivo al funcionamiento reflexivo. El primer objetivo de la terapia en un enfoque somático es expandir la capacidad de integración. Ello conlleva el diferenciar y unir los componentes separados de la experiencia interna y eventos externos para crear conexiones significativas entre ellos. Otras tareas del terapeuta son mantener el nivel de activación emocional arousal dentro de los límites de tolerancia, al objeto de contener la hiperactivación y la hipoactivación, disociación, y que el hipocampo pueda realizar sus funciones de integración, reconociendo los estímulos activadores, cambiando las tendencias de orientación, el foco de la conciencia, limitando el acceso a la sobreestimulación de los recuerdos demasiado dolorosos. Fomentar la conciencia del cuerpo, hemos de instruir en reconocer los signos somáticos de hiper o hipoarousal. Desarrollar habilidades de autocuidado, padre nutricio interno y estabilización del sistema de energía, sueño, comida, descanso. Habilidades del terapeuta: rastrear la experiencia, es decir, observar de cerca y de forma no intrusiva los componentes no verbales emergentes. Realizar lectura corporal, observar las tendencias de acción, por ejemplo, movimientos persistentes y significativos que acompañan la narrativa verbal. Realizar afirmaciones de contacto que dirijan la atención al cuerpo. Parece que tu mano quiere. Estas afirmaciones han de realizarse de una manera no impositiva ni intrusiva, dejando espacio al cliente para que defina su propia experiencia. Proponer experimentos cooperativos.
Estos implican un ensayo de cambiar las palabras empleadas, la postura, el movimiento, un cambio de modalidad sensorial y estar conscientes de lo que ocurre. Explorar los recursos que ya tiene el paciente acerca de cómo se calma y cómo sobrevivió. Brainspotting, como acceso al sistema neurológico de la experiencia traumática. Brainspotting es una técnica de procesamiento neurológico descubierto y desarrollado por David Grant, buscando en el área del campo visual en qué punto del área visual el paciente se siente más conectado con su experiencia somática. Una vez que activa la memoria, una vez localizado, simplemente vamos a promover la observación con mindfulness de los procesos internos que se despiertan. El brainspotting implica una conciencia enfocada sobre el foco del problema que está registrado en la red neuronal a la que accedemos. El procedimiento generalmente ocurre de una manera fluida y espontánea que parte del paciente, siempre contenido por la presencia e implicación del terapeuta y la relación terapéutica. El terapeuta mantiene así una actitud de profundo respeto hacia el proceso fenomenológico del paciente, tal y como ocurre de manera espontánea. Brainspotting activa y acelera el procesamiento y promueve la integración y el cambio de la experiencia en un nivel fisiológico con su correspondiente transformación en el plano psicológico, cognición, emoción y conducta.